Okay, welcome people. This is Teacher José for Chill English Teacher en una nueva cápsula para lo que va a ser el curso INU básico 1101. Y aquí me acompaña la profesora María José Guzmán. Hi everyone. Así que aprovechen de seguirla en las redes sociales. ¿Está en Instagram? Sí, por supuesto. Me pueden encontrar en Instagram @teacher_majo. Bastante sencillo. ¿Cómo es? Easy peasy lemon squeezy. Sí, me pueden encontrar en Instagram teacher_majo. Excelente. Bien, chicos, así que a seguirla, suscribirse como ya saben, y suscribirse acá abajito en Chill English Teacher si es que me siguen por primera vez. Vamos a comenzar ahora bastante rápido con lo que va a ser el temario de esta evaluación, porque es para qué unidades el file 11. 11 and 12. 11 and 12. Yes. El file es 11 y 12. 11A, 11B, 12A, 12B y los Practical English. Practical English. Muy bien. Tenemos este temario, un temario sencillo que son 7 objetivos que se indican en el PDA, el programa de aprendizaje de Duoc. El primer objetivo es say what you do. Ajá. Tenemos el second objective es ask what other people do. Number 3 is say what you have for breakfast. That's right, yummy. Tenemos también say what people in your country eat. I love chaparritas. Really? Yes. Oh my god. Number 6, say what you do on a typical day. Oh, my routines. Your routines, my routine, everyone's routine, yes. Yes, actually that's the 7th one. I think just skipped one. The 7th. Yeah. The time, ask the time. Number 5, ask what time is it. Preguntar qué hora es. Y number 7, ask about other people's routine. Hablar de las rutinas de otras personas. Así que, let's start. Vamos a comenzar. Bien, ahora, como siempre, chicos, aquí les tenemos reunidos 2 códigos QR. El primero, en el cual dice Vocabulary English File, Oxford University Press. El segundo es WordWall, chicos. WordWall es una herramienta pedagógica excelente con el cual hemos estado jugando a lo largo. Hay casi 30 juegos que hemos desarrollado con otros profesores y están disponibles para recordar aprendizaje. ¿Qué te parece? Excelente, me parece. Mucho material. Mucho material. Muy bien, ahora comenzamos con el primer tema. Say what you do. ¿Qué significa eso? Say what you do. ¿Qué preguntas pueden salir de ahí? Say what you do. Tal vez preguntar por ocupaciones. ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? ¿Qué haces para vivir? Okay. What do you do for a living? Excelente. ¿Y cómo podríamos definir esas preguntas? Tal vez tenemos 2 muy comunes. Sí, tenemos 2 preguntas muy comunes. Una, what do you do? Right? And the second one is, what's your occupation? Okay. ¿Y qué significa what do you do? What do you do básicamente es a qué te dedicas, qué haces para vivir, por ejemplo. ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Me recuerda a un tipo que lo vemos en las redes sociales que va con su teléfono y pregunta what do you do for a living? Oh, really? En TikTok. On TikTok, yeah, sí. You have to send me that video. I haven't seen it. Okay, I'm going to. Please. Bien, ahora, aquí tenemos una estructura gramatical para responder ese tipo de preguntas. Primero debemos partir con palabras WHO, palabras para generar preguntas. ¿Cuáles son esas palabras para generar preguntas? We have many, tenemos muchas. Por ejemplo, tenemos what, esa es una. Tenemos where. We also have when. We also have who. How also. Yes, we have those ones. Ok. Partamos con what. ¿Qué significa what en las palabras para generar preguntas? ¿Qué cosas pueden significar? La palabra what podría significar qué o incluso cuál. En este caso específico lo vamos a utilizar como qué o a qué te dedicas. Bien, después de las palabras para generar preguntas, tenemos nuestros auxiliary. Ajá. Bien, en simple present o el presente simple tenemos 2 auxiliaries para este tipo. Tenemos do y tenemos does. Do siempre, chicos, lo vamos a utilizar en este contexto para hablar de primeras personas como el yo, ¿ok? Segunda persona como el tú. You. Después tenemos segunda persona plural, que es el they.
y el primera persona plural que somos we, es decir, nosotros. Exacto. Pero esta pregunta, siempre el what do you do y el what's your occupation, siempre es una conversación dialógica entre un miembro y otra persona. Es decir, aquí estaría hablando contigo. Si yo te pregunto, Cota, what do you do? ¿Qué me dirías? Yo te diría, te respondería de la siguiente manera. I am a teacher. I am a teacher? That's right. Interesting. ¿Y eso qué significa? Eso significa que yo soy profesora. ¿Y cuál es la estructura entonces que debemos seguir para responder las preguntas what do you do o what's your occupation? Bueno, la estructura que tenemos que seguir para responder estas preguntas es comenzar con el verbo to be, right? En primera persona. I am, ¿cierto? Comenzamos con el sujeto, luego con el verbo to be, luego necesitamos utilizar el artículo a o an, pero ahí va a depender de algo, el uso del a o an. Ay, ¿cómo se usa eso? Bueno, recuerden que vamos a utilizar a cuando la palabra que viene comienza con una consonante y vamos a utilizar an cuando la palabra que sigue comienza con una vocal. Excelente. Ahora, ejemplos. Ese sonido es... ¿cómo sé yo cuál es una consonante y cuál es una vocal? Porque a veces se nos olvida, se confunden. Bueno, las vocales en español, ¿cuáles serían, por ejemplo? A, E, I, O, U. Las consonantes, ¿cierto? Son todo el resto. B, C, D, F, G, and so on. Ok. Entonces, bueno, en inglés es un poco difícil porque tenemos casi 14 sonidos vocálicos en el inglés. Tenemos, como yo siempre enseño en las clases, la letra A. Una fome apagada, A, ¿cierto? Pero tenemos la A de la tortuguita, esa A. ¿Cómo es? A. Bien, como en cat, ¿cierto? Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, si yo les pregunto a X persona y es un nombre, yo podría preguntarle, what do you do? Él me podría decir, I am a firefighter. Porque ese A va acompañado del sonido consonántico F. ¿Cómo? Ok. Y ahí tenemos el firefighter. Ese F, fa a fa, es el sonido consonántico que tenemos que poner atención. Y tenemos el otro. El otro sonido. El otro ejemplo que está acá. Exacto. ¿Cierto? Bueno, si le vamos a preguntar a otra persona, ¿cierto? What do you do o what's your occupation? Y él me responde, I'm an artist. I'm an artist. Estamos utilizando el artículo an porque la palabra que sigue, artist, comienza con un sonido vocal. Bien, recuerden artist. También podríamos decir artist. That's right. ¿Ok? ¿Y cuál es la diferencia entre decir I am y am? Contractions. Es una contraction, ¿cierto? We use a lot of contractions in English. Y también el nivel de formalidad. Si yo digo I am, estoy diciendo yo soy. Pero cuando uno dice am, es como cuando uno dice en chileno soy. ¿Cierto? Sí. Calcadísimo. Y eso, chicos, es para preguntar what do you do y responderla, ¿bien? O what's your occupation. Bien, pasamos a un siguiente objetivo. Ahora, preguntas para terceras personas en torno al mismo tópico de pregunta. Bien, tenemos what does she do? Podríamos decir what does your best friend do? What does your brother do? Generalmente este tipo de estructura no cambia, es lo mismo que la estructura anterior. Exacto. La única diferencia es que vamos, como aquí está encerrado nuestro auxiliary. Este auxiliary o el auxiliar es aquel que nos ayuda y apenas lo escuchamos nos dice esta pregunta es para un sujeto singular que puede ser she, puede ser he, puede ser it. Puede ser un nombre de persona también singular. María, Pedro, Peter, Pita, Mary. Good. Ahora la estructura es una palabra WH, el auxiliar, el sujeto y un complemento. Bien. Imagina que estamos en el oral exam y que tú eres una estudiante, Cota. ¿Qué me dirías si yo te pregunto what does your best friend do? Okay, I would say she is a social worker. She is a social worker? Yeah, that's right. And what is a social worker? ¿Qué es eso? Social worker in Spanish, trabajadora social.
Bastante interesante. ¿Y qué estructura sueles usar para responder esta pregunta? Es decir, preguntas de ocupación para terceras personas. Yo, tú, él y ella. Perdón, yo y ella sola. Perdón, me equivoqué. ¿Cuáles serían? Once again. Las estructuras para esto son he, she, it, He, she, it. que es Así es. él, ella, y eso como un micrófono. Exacto. Pero los micrófonos no ejercen ocupaciones. No. Digamos que no. Ahora, ¿cuál es la estructura? Bueno, la estructura para responder este tipo de preguntas es la siguiente. Debemos comenzar con un sujeto, que en este caso podría ser he, she, it, o, como bien dice José, el nombre de una persona. María, Pedro, my brother, my sister. Luego debemos seguir del verbo to be. Si es que estamos utilizando una tercera persona, esta forma del to be, ¿cuál sería? Is. Is. Exacto. Luego seguimos nuevamente con el artículo a o an. Recuerden lo que previamente les explicamos del uso del I and an, seguido de la ocupación. Por ejemplo, she is a student o my best friend is a social worker. Excelente. Ahora, aquí como si yo le hago una pregunta a ella, what does she do? ¿Qué hace ella? Y ella fuera una estudiante, ustedes podrían reportar por ella. She is a student. Ella es una estudiante. Ahora, en este caso, si yo les pregunto a ustedes sobre ella, que es la mascota, Majo, ¿cierto? Ajá. Si es profesora y yo les pregunto a ustedes, ¿qué me dirían? Exacto, me dirían, she's a teacher. Ella es una profesora. Aquí es muy importante recordar vocabulario de ocupaciones. Exacto. ¿Como cuál, por ejemplo? Como por ejemplo, doctor. What is a doctor? Doctor, un doctor. Ok, ¿cuál más? Very similar. Nurse. ¿Sabes lo que es eso? I don't know. You don't remember? Maybe not. Enfermera. Enfermera. That's right. And what is a pilot? Pilot. Maybe piloto. Exactly. Ajá, that's it. Ok. ¿Y panadero? Panadero. Is that a baker? Yes, Ajá, baker. 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 ¿Y ¿Cuál más? ¿Cuál más recuerdas? constructor? ¿Cómo lo decimos? Constructor. Constructor. Builder. Builder, como Yeah. Bob el constructor, Bob the builder. Bob the builder, that's right. Así que si ustedes les preguntan, what does your father do? Ustedes podrían decir, my father is a builder. Yeah. O tal vez, what does your mother do? My mother is a doctor. Ok, Yeah. very good. Y continuamos, seguimos adelante porque estas son preguntas bastante sencillas, así que continuamos. Ahora aparece, say what you have for. For what? What you have. ¿Qué sería el have en este caso? ¿Have será tener? En este caso, I don't think so. No, parece que no. No, creo que no. Creo que en este caso tiene que ver con comer o beber. Ajá. Exactamente, y aquí tenemos dos preguntas en la cual podemos modificar el complemento al final y nos cambia la estructura. Pero en esencia es lo mismo. Aquí la pregunta es, what do you have? Y en un contexto de comida significa qué tú comes, de qué te alimentas o qué consumes. ¿Cierto? Y la otra pregunta es, what do you eat? Ahora, tenemos que recordar dos cosas. En un contexto de alimento, have significa consumir o comer. Deja de llamarse tener. Exacto, ya no es tener. Ya no es tener. Entonces, si yo digo, I have a hot dog, no es que yo diga, yo tengo un completo. Claro. ¿No? Quiere decir que tú comes completo. Ok. O I have a chaparrita. The same. The tú same. comes chaparrita. O Because you are a chaparrita fan. I love chaparritas. Yes, I know. O mostly I would say I love chorrillanas. Chorrillanas too. No, Yes. you love Kentucky Fried Chicken. Yes, I do. Ahora, veamos aquí la estructura para responder la pregunta. What do you have for breakfast? Hagámoslo hasta ahí. What do you have for breakfast? ¿Y breakfast qué era? ¿Qué es breakfast? Eso es desayuno. Bien, ese es un tipo de comida que tenemos en el día, pero vamos a responder la pregunta primero. What do you have for breakfast? ¿Cuál es la estructura, profesora? La estructura para responder estas preguntas es, comenzamos primero con el sujeto, en este caso sería I. Si a mí me preguntan what do you have, debo responder en primera persona, I. Luego debemos seguir con el verbo, que en este caso podría ser el verbo have o el verbo eat, right? Excelente. Y luego debemos complementar con el tipo de comida. Por ejemplo, I eat or I have eggs, right?
And finally, al final de la respuesta podemos agregar, ¿cierto?, una expresión de tiempo o podemos agregar en este caso la comida, el tipo de comida. For breakfast, for lunch, for dinner. Como la pregunta se relaciona a breakfast, vamos a utilizar la palabra breakfast al final de nuestra oración. Es decir, en la zona del complemento. En la zona del complemento. También tenemos comidas del día. The three meals. The three meals. ¿Cuál sería la primera? Breakfast. La segunda? Lunch. What is that? Lunch, el almuercito. Yes. Okay, And lunch. finally, We have dinner. dinner. But do you have dinner? I don't usually have dinner. Me neither. No. No. Generalmente yo tomo té, no ceno. Sí, la verdad es que en Chile no solemos cenar. No. Recordar que las tres comidas más comunes en Chile son el desayuno, nuestro almuerzo, pero en buen chileno, la once. La once. Exactamente. Así es. Y a eso nosotros lo podemos llamar Chilean Tea Time. Tea time. Ajá. Así Que que- es como la hora del té. Exactamente. Pero los británicos la toman a las 5 o 6 de la tarde, pero nosotros en nuestras nuevas generaciones somos como a las 9, 10, sustituimos la cena, es decir, dinner for Chilean Tea Tea Time. Ahora si yo te pregunto, what do you have for the Chilean Tea Time? For the Chilean tea time, where I usually have tea, of course, Ujú. a sandwich. Yeah, maybe a sandwich. Okay. With avocado. Okay, Yeah, that's my favorite. very good. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, chiquillos, manteniendo la estructura, que comenzamos con el sujeto, el have o el eat, el tipo de comida y en el complemento, la comida del momento, ¿cierto? El momento del día o de alguna celebración. Por ejemplo, si yo les pregunto, what do you have for Christmas? For Christmas. What is Christmas? Christmas, Navidad. Bien, la mayoría es muy común, ¿cierto? La mayoría de las veces, por ejemplo, si a mí me preguntan, what do you have for Christmas, teacher? Yo diría, I have, yo como, chicken and duquesa chips. Duquesa chips. ¿Cuándo? For Christmas. For Christmas. No olvidarse del complemento. Ajá. Ahora tenemos dos oraciones al principio, una al principio y otra al final en el tipo de comidas. ¿Cuál es la diferencia cuando yo digo ham with eggs y yo digo chicken and duquesa chips? ¿Cuál es la diferencia entre decir with y and? Que en una estamos especificando que es con Ujú, y en la otra estamos agregando algo, o sea, adhiriendo algo. ujú. Pollo y Exactamente. Recordemos que, por ejemplo, cuando digo ham with eggs, son una mezcla, algo junto, integrado, como dirían en la comida, en la cocina. No es que el jamón esté separado del huevo, sino que está mezcladito. Pero cuando utilizamos el and, es uno y lo otro en un plato. en un plato quizás por separado, pero lo mismo. Exactamente. Este video ha terminado, pero no te vayas aún. Date una pausa, toma un cafecito, ve por algún snack y continúa viendo la parte 2. Ah, y no olvides suscribirte y darle like.